Yo al principio tenía un poco bastantes dudas, bastante miedo, bastante desconfianza con todo este mundo nuevo digital. O sea, en el primer mes ya había superado el triple, ¿sí? De lo que básicamente había invertido en el curso. Decirle a la gente, estoy cerca ya casi de los $3.000, pero bueno, el mes pasado fueron 2.300. Claro. Sí, me empezó a pasar eso, que antes decía, $2.000, $3.000. Era como, lo veía medio imposible, por así decirlo. Pero no, es súper alcanzable y uno dice, no, con el celular, ¿cómo pues que puedo hacer esto? Y no, sí, se puede porque lo estamos haciendo, básicamente. Fran, ¿cómo estás? Hola, Ale, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo Hola bien? Fran, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo andas, Santi. Santi? ¿Todo bien? Excelente. Bueno, te trajimos acá para que le cuentes a la gente justamente Sí. tu periodo acá dentro de la academia desde el momento cero que ingresaste. ¿Cómo fue Bien. eso? Si es que ya tenías experiencia de antes. ¿Cómo fue el trayecto intermediario al aprendizaje en la plataforma y en las clases? Y después, Bien. ¿qué tipo de resultados tuviste al final? Tema dinero, tema plata, tema guita, que es lo que quiere saber la gente. Bien, Contame bien. cómo fue al principio, ni bien ingresaste, tu primera impresión. Bien, bueno, Ale, como dijiste, yo al principio tenía un poco bastantes dudas, bastante miedo, bastante desconfianza con todo este mundo nuevo digital. Y bueno, como vos dijiste también, un poco de experiencia ya tenía, pero bueno, tomé la decisión, tomé acción y bueno, pude ingresar a la academia. Empecé con los módulos, ¿sí? Que la verdad que están muy bien explicados. Y bueno, fui sacando lo mejor de eso. Yo con la experiencia que ya tenía era pulir un poco esos aspectos de la venta, ¿sí? Y bueno, lograron conectarme bastante rápido, ¿sí? Con la empresa. En ese momento era una empresa fitness. Y bueno, nada, creo que la conexión fue en menos de 30 días, fueron 3 semanas, casi 4 semanas. Y la verdad que, bueno, sorprendido, obviamente, ahora con mucho trabajo y demás. Y a lo primero, bueno, fue costando un poco a medida que las primeras llamadas, ¿no? El volver a llamar y demás. Y bueno, en un momento ya me empecé a desenvolver mejor y a entender un poco más cómo funciona todo esto. Y bueno, el primer mes fue bastante positivo, ¿sí? Pude llegar a mis objetivos, lograr todo lo que me había propuesto en base a este mundo digital. Y bueno, ya el Antes segundo que, mes, antes que sí, vayamos ya a los números, te interrumpo. sí. ¿Cuánto tardamos específicamente en conectarte? No recuerdo si fue 30 días o fue antes. Bueno, habrán sido 22 días, fueron 2 semanas, alrededor de casi 3 semanas, ¿sí? Fue menos de un mes, que bueno, fue bastante rápido, más rápido de lo que yo pensaba. Y bueno, nada, muy, muy contento también por eso y ahí fue cuando empecé a desempeñarme y a desenvolverme con lo que ya sabía y bueno, implementándole todo esto en el mundo digital, más que nada. Bien, y te hago una pregunta, Fran. ¿Cuánto Sí. tardaste vos en recuperar lo que invertiste? Y Bueno, solo en el primer mes, o sea, en el primer mes ya había superado el triple, ¿sí? De lo que básicamente había invertido en el curso, que bueno, el primer mes fueron alrededor de los 1.600, $1.700, y ya bueno, a partir del segundo mes, como para decirle a la gente, estoy cerca ya casi de los $3.000, pero bueno, el mes pasado fueron 2.300. O sea, Eh, prácticamente en pesos serían como casi 4 millones de pesos. claro, aproximadamente, sí, sí, no, no. Excelente. bueno, bien, bien. Santi me había pasado data de que estabas más o menos en los 1500, pero avanzaste más que eso, o sea, superaste. Claro, sí. Uno a veces piensa bueno, que el estar en casa cómodo, ¿no? A veces cuesta, ¿no? Pero verle ese lado positivo, ¿no? Exigirse uno mismo y después ver los resultados a uno lo motiva, ¿no? Y también tiene como esa libertad de poder organizarse, ¿no? Los tiempos de uno, pero no, obviamente siempre como prioridad esto, ¿no? Tal cual, tal cual. ¿Qué es el punto, ese punto más positivo que le viste a la academia que te hizo pequeños clics mentales, que te hizo avanzar en lo que es la mentalidad, si bien ya tenías un poquito de experiencia? Bien, buena pregunta. Lo que me hizo creer que lo más positivo es la mentalidad, el acompañamiento. Te sentís como parte bueno, de tal empresa o de parte de algo, que eso también está muy bueno. Que bueno, que es como que básicamente te haces amigos, ¿sí? Amigos que todos más o menos están en sintonía con lo que uno quiere, con lo que uno piensa, con lo que uno hace. Creo que, y bueno, y después lo del dinero, obviamente, que es lo más positivo, que es por lo que uno va, y bueno, es un punto muy, muy positivo y muy bueno también. Qué bueno, Fran. ¿Notas un cambio de entorno, del entorno que puede tener una persona que trabaja en un trabajo cualquiera al entorno que puede haber acá adentro? Sí, sí, total, total. No solo en el sentido laboral, sino en el sentido de la vida. Ya como que uno empieza a pensar diferente, empieza a relacionarse con gente de otros países, con gente que tiene estabilidad y con gente que tal vez por ahí uno busca tener esos resultados. Bien, Fran, y te hago una pregunta. ¿Qué es lo que vos tuviste que sacrificar para poder llegar al resultado que vos tenés ahora en la academia? Y muchísimo tiempo, muchísima energía y sobre todo también las ganas de aprender. Fue lo que más tuve que invertir y obviamente que tuve que invertir dinero, ¿no? Porque sin una inversión, ya sea de dinero, de tiempo, de lo que sea, uno si quiere lograr algo siempre va a tener que hacer esos pequeños sacrificios para llegar a donde uno quiere. Exactamente. Tal cual, tal cual.
¿Qué meta tenés? ¿Tenés alguna meta, por ejemplo, más allá de la meta del dinero que estuvimos hablando recién? ¿Tenés alguna Sí, meta específicamente física que quieras alcanzar? Un sí, tipo de- obviamente, quiero el día de mañana, obviamente uno se pone ambicioso, uno a medida que va creciendo, esas metas que antes tenías le empiezan a aparecer, no por subestimar, pero le empiezan a parecer un poco chicas. Entonces ya ahora como que estoy pensando más en mi casa, en algo un poco más a futuro, ¿no? Pero tengo metas también para fin de año, juntar cierta cantidad de dinero, bueno, comprarme tal vez algún vehículo, algún medio de transporte y las cosas materiales que uno siempre quiere tener con el dinero, básicamente. Genial. Lo que yo a veces hablo con Santi es que a medida que vas ganando más dinero, es como que es impresionante. La realidad es como que se te distorsiona y sueños o metas que antes veías allá arriba de todo, es como que bajan o están más cerca tuyo y decís, ah, bueno, no es tanta plata, no es tan difícil. ¿No? Claro, claro. Sí, me empezó a pasar eso, que antes decía, $2.000, $3.000. Era como, lo veía medio imposible, por así decirlo. Pero no, es súper alcanzable y uno dice, no, con el celular, ¿cómo pues que puedo hacer esto? Y no, sí, se puede porque lo estamos haciendo, básicamente. Exacto, yo creo que a veces la gente subestima un poco el hecho de este pequeño aparato que nos acompaña a todos lados y de la cantidad de cosas que se pueden hacer, o sea, porque se están apalancando literalmente de algo, una pequeña máquina súper inteligente y tiene mucho poder de apalancamiento. Te puedes Es- contactar con cualquier parte del mundo. Y aparte tal cual. otro círculo en tu vida, Claro, sí, otro tipo de persona. tu entorno empieza a cambiar, obviamente que te cambia la mentalidad y obviamente empieza a cambiar todo a tu alrededor, ¿no? Cuando uno empieza a cambiar por dentro, digamos, empieza a cambiar lo externo también. Exactamente. Genial. Bueno, y para finalizar, ¿qué puntaje le darías a la academia desde este momento, que ya finalizaste todo, ya estás conectado? Del 1 al 10, ¿qué puntaje le darías? Siendo totalmente honesto, teniendo un punto de vista totalmente objetivo. ¿Y Sí. por qué ese tipo de puntaje? No, y la verdad que si pudiera ponerle un 11 se lo pondría, porque básicamente la idea era contactarme dentro de un mes y medio, y la verdad que fue mucho antes, pero también todo depende de uno, ¿no? De las ganas que le ponga, el tiempo que invierta, el dinero que invierta. Pero nada, básicamente me esperé, o sea, esperaba mucho en la academia y terminó siendo más de lo que esperaba. Ok, bueno, Excelente, genial. eso es excelente. Perfecto, Fran. ¿Qué meta tenemos para este mes de noviembre, que ya finaliza el año casi? Y por lo menos superar los $3.000, por lo menos. Y para fin de año estar cerca de los 5, que bueno, que es totalmente muy posible. Excelente, genial. Perfecto, perfecto. Bueno, toda la suerte y todo el fuego que le puedas poner al imperio que estás haciendo ahí directamente en ese proyecto y a darle para adelante que se puede llegar sin problemas. Sí, Obvio. sí, sí. Obvio, Éxito obvio, súper para alcanzable. todas tus cosas, Fran. Bueno, gracias chicos. Éxito para Fran, ustedes también. muchas gracias.